Si arreglas mi Porsche, te doy una oportunidad. La millonaria provocó al mecánico, pero él no se intimidó. En una ciudad donde el dinero habla más fuerte que las palabras, una apuesta cambiaría el destino de dos almas completamente opuestas para siempre. Valentina Herrera nunca había pisado un taller mecánico en sus 32 años de vida. Heredera de un imperio textil valorado en más de 500 millones de pesos, siempre había enviado a sus choferes o asistentes a resolver cualquier problema con sus automóviles de lujo. Sin embargo, ese martes de octubre, el destino tenía otros planes. Su Porsche 911 turbo plateado, valorado en 3 millones de pesos, había comenzado a emitir ruidos extraños mientras se dirigía a una junta crucial con inversionistas japoneses. El motor tosía como si estuviera ahogándose y las luces del tablero parpadeaban de manera alarmante. Con el orgullo herido y sin otra opción cercana, se vio obligada a detenerse en Taller San Miguel, un modesto establecimiento ubicado en una esquina polvorosa de la colonia industrial. Al descender de su vehículo, sus tacones Louboutin resonaron contra el concreto manchado de aceite. Su conjunto azul marino con detalles morados de diseñador contrastaba dramáticamente con el ambiente rústico del lugar. Los otros mecánicos se detuvieron en sus labores, observando con una mezcla de curiosidad y nerviosismo a esta aparición elegante que parecía haber aterrizado desde otro planeta. Fue entonces cuando apareció él, Diego Morales, de 30 años, con su overol azul decorado por las marcas del trabajo honesto. Sus manos, aunque manchadas de grasa, se movían con la precisión de un cirujano cuando trabajaba con los motores. A diferencia de sus compañeros, no pareció intimidado por la presencia de Valentina. Sus ojos cafés la estudiaron con una mezcla de profesionalismo y curiosidad genuina. Valentina, acostumbrada a que los hombres se sintieran cohibidos ante su presencia y fortuna, se encontró con algo completamente inesperado: la confianza tranquila de alguien que conocía perfectamente su oficio. Diego se acercó al Porsche con el mismo respeto que mostraría a cualquier otro vehículo, pero con el conocimiento específico que solo los verdaderos expertos poseen. Después de escuchar el motor durante apenas 30 segundos, Diego ya había identificado el problema. Sin embargo, Valentina, impaciente y acostumbrada a probar a las personas, decidió convertir la situación en un juego. Con una sonrisa que mezclaba provocación y escepticismo, le propuso una apuesta que cambiaría ambas vidas. La propuesta resonó en el taller como un reto lanzado al destino mismo. Los otros mecánicos intercambiaron miradas incrédulas, mientras Diego simplemente sonrió con esa confianza serena que lo caracterizaba. No era arrogancia lo que emanaba de él, sino la seguridad de quien ha dedicado años a perfeccionar su arte. Con herramientas que parecían extensiones de sus propias manos, Diego se sumergió bajo el capó del Porsche. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si estuviera dirigiendo una sinfonía mecánica. Valentina observaba cada gesto, inicialmente con escepticismo, pero gradualmente con una admiración creciente que ella misma no podía explicar. Los minutos transcurrían con una tensión palpable. Los otros trabajadores del taller se habían acercado formando un semicírculo, testigos silenciosos de este encuentro improbable entre dos mundos que raramente colisionaban. El tic-tac del reloj de pared parecía amplificado, marcando cada segundo de esta apuesta que ya trascendía lo meramente mecánico. Con 2 minutos de sobra, Diego emergió de debajo del capó, se limpió las manos con un trapo y sin fanfarria alguna, giró la llave. El motor del Porsche cobró vida con un rugido perfecto, potente y suave como debía ser. El silencio que siguió fue elocuente. Valentina había subestimado completamente al hombre que tenía frente a ella. La expresión en el rostro de Valentina transitó de la sorpresa al asombro y finalmente a algo que no había experimentado en años: respeto genuino por alguien que no tenía nada que ver con su mundo de privilegios.
pero que poseía algo que el dinero no podía comprar: maestría verdadera. ¿Te gustó este primer encuentro? Dale like si quieres ver cómo continúa esta increíble historia. Suscríbete para no perderte ningún capítulo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo hace posible que sigamos contando estas historias que tocan el corazón. La semana que siguió al encuentro en el taller fue una de las más extrañas en la vida de Valentina Herrera. Por primera vez en años, no podía concentrarse completamente en sus reuniones ejecutivas, sus estrategias de inversión o sus compromisos sociales. La imagen de Diego trabajando con esa confianza serena se había instalado en su mente como una melodía persistente. Desde la ventana de su oficina en el piso 40 de la Torre Corporativa Herrera, observaba la ciudad extenderse hacia el horizonte. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el escritorio de caoba italiana, mientras recordaba la sensación de haber sido genuinamente sorprendida. En su mundo de reuniones predecibles y relaciones calculadas, esa experiencia había sido como un rayo de autenticidad que la había sacudido profundamente. Diego, por su parte, había regresado a su rutina habitual en el taller, pero algo había cambiado en él también. Durante los últimos 5 años, desde que había heredado el negocio de su padre fallecido, su vida había seguido un patrón constante: trabajo, cuidar de su madre enferma, y los pocos momentos de descanso los dedicaba a restaurar un Mustang 1967 que había sido el sueño de su padre. La aparición de Valentina había introducido un elemento completamente nuevo en su mundo ordenado. Sus compañeros de trabajo no habían dejado de comentar sobre el incidente. Roberto, el mecánico más veterano, no paraba de bromear sobre cómo Diego había impresionado a la princesa millonaria. Sin embargo, Diego sabía que había algo más profundo en ese encuentro. Había visto algo en los ojos de Valentina que trascendía su apariencia sofisticada, una soledad que reconocía porque él mismo la portaba. Valentina comenzó a encontrar excusas para pasar cerca del taller. Primero fue bajo el pretexto de revisar que el arreglo del Porsche fuera duradero. Luego inventó problemas menores con otros de sus vehículos. Sus amigos del círculo social exclusivo al que pertenecía comenzaron a notar estos cambios de comportamiento, pero ella desviaba las conversaciones con su habilidad diplomática habitual. La tercera visita al taller fue diferente. Esta vez, Valentina llegó cuando Diego estaba trabajando solo, restaurando el Mustang de su padre en las horas después del cierre oficial. La luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas del taller, creando un ambiente más íntimo que durante las horas de trabajo regulares. Diego alzó la vista desde el motor del Mustang y la encontró observándolo desde la entrada. Por primera vez, Valentina no llevaba uno de sus conjuntos de diseñador. Había optado por jeans oscuros y una blusa blanca simple, como si hubiera intentado construir un puente entre sus dos mundos tan diferentes. La conversación que siguió fue completamente diferente a sus encuentros anteriores. Lejos de las bromas y las apuestas, comenzaron a hablar con la honestidad de dos personas que reconocían algo familiar en el otro. Diego le contó sobre su padre, sobre los sacrificios que había hecho para mantener el taller funcionando después de su muerte, y sobre los sueños que había tenido que postergar para cumplir con las responsabilidades familiares. Valentina, sorprendiéndose a sí misma, comenzó a hablar sobre la presión constante de mantener el legado familiar, sobre las decisiones que había tomado en nombre del negocio y que la habían alejado de las relaciones genuinas. Le confesó que no recordaba la última vez que alguien la había desafiado realmente, que la había tratado como una persona normal en lugar de como la heredera de una fortuna. Mientras hablaban, Diego continuó trabajando en el Mustang y Valentina se encontró fascinada por la precisión de sus movimientos. Había algo casi meditativo en la manera en que él se relacionaba con las máquinas.
un respeto que trascendía lo meramente funcional. Era como si cada pieza del motor tuviera una historia que él podía leer con sus manos. La noche cayó sobre ellos sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Las luces del taller creaban un círculo dorado de intimidad en medio de la ciudad que nunca dormía. Por primera vez en años, Valentina se sintió completamente presente en un momento, sin pensar en las consecuencias o en las implicaciones de sus acciones. Cuando finalmente se despidieron esa noche, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. No se trataba solo de la atracción física o de la curiosidad por lo desconocido. Habían encontrado en el otro una autenticidad que sus respectivos mundos rara vez les ofrecían. Diego cerró el taller esa noche con una sensación de anticipación que no había experimentado en mucho tiempo. Valentina manejó de regreso a su penthouse con una sonrisa involuntaria que sus asistentes notarían durante los días siguientes, aunque ninguno se atrevería a preguntar sobre su origen. Los días siguientes trajeron consigo una danza compleja de acercamientos y retiradas, que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Valentina se encontraba en territorio completamente desconocido. Acostumbrada a tener control total sobre sus emociones y decisiones, descubría que sus pensamientos se desviaban constantemente hacia Diego y las conversaciones profundas que habían comenzado a compartir. En el mundo empresarial de Valentina, cada relación servía a un propósito específico: alianzas estratégicas, conexiones sociales útiles o acuerdos comerciales ventajosos. Sin embargo, con Diego no había agenda oculta. No había beneficio calculado. Esta novedad la aterrorizaba tanto como la emocionaba. Sus reuniones de directorio comenzaron a sentirse más vacías que nunca. Sentada en la mesa de juntas de mármol negro, rodeada de ejecutivos en trajes caros, discutiendo cifras de millones de pesos, Valentina se sorprendía recordando la satisfacción genuina que había visto en los ojos de Diego cuando logró que el motor del Mustang funcionara perfectamente después de semanas de trabajo meticuloso. Diego enfrentaba sus propios conflictos internos. Su mundo había sido construido sobre la base de la responsabilidad y la supervivencia. Después de la muerte de su padre, había tenido que tomar decisiones adultas siendo apenas un joven, sacrificando su propia educación universitaria para mantener el taller y cuidar de su madre, quien sufría de artritis reumatoide y dependía de él tanto emocional como económicamente. La aparición de Valentina en su vida representaba una complicación que no sabía si podía permitirse. Sus compañeros del taller habían comenzado a hacer bromas sobre su novia rica, comentarios que lo incomodaban no por vergüenza, sino porque simplificaban algo que se sentía mucho más complejo y significativo. La madre de Diego, Elena Morales, una mujer de 58 años con la sabiduría que otorgan los años de lucha, había notado los cambios en su hijo. Durante sus cenas habituales, observaba cómo Diego parecía perdido en pensamientos que claramente no tenían que ver con carburadores o transmisiones. Con la intuición maternal que la caracterizaba, Elena sabía que algo importante estaba sucediendo en la vida de su hijo. Una tarde, mientras Diego preparaba el té que ella necesitaba para aliviar el dolor en sus articulaciones, Elena decidió abordar el tema directamente. Con su voz suave pero firme, le preguntó sobre los cambios que había notado en él. Diego, incapaz de mentirle a la mujer que había sido su ancla durante los momentos más difíciles, le contó sobre Valentina. La reacción de Elena fue diferente a lo que Diego había esperado. En lugar de preocupación o advertencias sobre las diferencias de clase social, su madre mostró curiosidad genuina sobre esta mujer que había capturado la atención de su hijo. Elena había criado a Diego con valores sólidos sobre el respeto y la dignidad personal, y confiaba en su juicio, independientemente de las circunstancias externas. Mientras tanto, Valentina enfrentaba una resistencia mucho más feroz en su propio círculo.
Durante una cena en el exclusivo club social Las Lomas, sus amigas más cercanas habían comenzado a hacer preguntas incómodas sobre sus recientes ausencias y cambios de comportamiento. Sofía Mendoza, su mejor amiga desde la universidad y heredera de una cadena hotelera, había notado que Valentina parecía distraída durante sus reuniones sociales habituales. La presión social en el mundo de Valentina era sutil, pero constante. No se trataba de prohibiciones directas, sino de expectativas implícitas sobre con quién debía relacionarse, dónde debía ser vista y qué tipo de decisiones eran apropiadas para alguien de su posición. Estas expectativas habían sido tan interiorizadas durante toda su vida que cuestionarlas se sentía como cuestionar su propia identidad. Una noche, mientras revisaba reportes financieros en su estudio privado, Valentina se encontró observando su reflejo en la ventana que daba hacia la ciudad. Por primera vez en años, se preguntó qué quería realmente de la vida, más allá de los éxitos profesionales y las expectativas familiares que había estado cumpliendo automáticamente. Diego también se encontraba en un momento de reflexión profunda. Después de cerrar el taller, se quedaba trabajando en el Mustang hasta altas horas, usando el trabajo manual como una forma de procesar las emociones complejas que Valentina había despertado en él. El auto de su padre se había convertido en más que un proyecto de restauración. Era un símbolo de los sueños que había tenido que posponer y quizás una representación de las nuevas posibilidades que se estaban abriendo en su vida. La tensión entre estos dos mundos tan diferentes comenzaba a crear una presión que ambos sentían, pero ninguno sabía cómo resolver. Era como si el universo hubiera conspirado para poner a prueba no solo sus sentimientos mutuos, sino también su coraje para desafiar las expectativas que habían definido sus vidas hasta ese momento. La primera vez que Valentina invitó a Diego a salir de los confines del taller, eligió cuidadosamente un lugar que representara un punto medio entre sus dos realidades. El Café Central, ubicado en el corazón histórico de la ciudad, era lo suficientemente elegante para que ella se sintiera cómoda, pero lo suficientemente auténtico para que él no se sintiera fuera de lugar. Diego llegó vistiendo sus mejores jeans y una camisa azul cielo que resaltaba sus ojos. Había pasado más tiempo del habitual preparándose, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción que no había experimentado en años. Valentina lo esperaba en una mesa junto a la ventana, habiendo llegado temprano por sus propios nervios. Había optado por un vestido verde oliva simple pero elegante, evitando conscientemente las marcas ostentosas que normalmente formaban parte de su guardarropa. La conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos. Lejos del ambiente industrial del taller, comenzaron a conocerse de maneras completamente nuevas. Diego habló sobre su pasión por la música clásica, una afición secreta que había desarrollado gracias a su padre, quien solía escuchar sinfonías mientras trabajaba en los autos más complicados. Valentina descubrió que, detrás de su éxito empresarial, existía una persona que había estudiado literatura antes de verse obligada a tomar las riendas del negocio familiar. La tarde se convirtió en noche sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Caminaron por las calles empedradas del centro histórico, compartiendo historias de su infancia que revelaban las complejidades de sus respectivas crianzas. Diego describió los veranos ayudando a su padre en el taller, aprendiendo no solo sobre mecánica, sino sobre la dignidad del trabajo honesto y la importancia de tratar a cada cliente con respeto, independientemente de su posición social. Valentina compartió recuerdos más complicados, las expectativas constantes, las lecciones de etiqueta que reemplazaron los juegos infantiles y la soledad de crecer en una mansión llena de empleados, pero vacía de calidez genuina. Por primera vez,
Pudo articular la presión que había sentido toda su vida de ser perfecta, de nunca mostrar vulnerabilidad, de representar siempre los valores de la familia Herrera. Mientras caminaban por una plaza llena de artistas callejeros y músicos, algo mágico comenzó a suceder. Diego se detuvo ante un violinista que interpretaba una pieza de Vivaldi. Sus ojos se iluminaron con una pasión genuina mientras explicaba a Valentina los matices de la interpretación, cómo el músico había encontrado una manera única de expresar las emociones más profundas de la composición. Valentina observaba a Diego con fascinación creciente. Este hombre, que sus amigas considerarían inapropiado por su origen humilde, poseía una profundidad cultural y sensibilidad artística que la mayoría de los hombres de su círculo social carecían completamente. Sus conocimientos no provenían de una educación costosa, sino de una curiosidad genuina y un amor auténtico por el aprendizaje. Cuando llegó el momento de despedirse, ninguno de los dos quería que la noche terminara. Diego acompañó a Valentina hasta su auto, un BMW discreto que había elegido en lugar del Porsche para esta ocasión. Hubo un momento de vacilación, una tensión palpable, mientras ambos procesaban la profundidad de la conexión que habían establecido durante esas horas juntos. Los días siguientes trajeron una nueva rutina. Las visitas de Valentina al taller se volvieron más frecuentes y prolongadas. Ya no necesitaba excusas relacionadas con sus automóviles. Simplemente aparecía durante las horas de menos trabajo, a veces trayendo café para Diego y sus compañeros, otras veces simplemente observando mientras él trabajaba. Los otros mecánicos del taller habían comenzado a aceptar su presencia como parte del paisaje diario. Roberto, inicialmente escéptico, había desarrollado un respeto grudging hacia Valentina después de que ella preguntara genuinamente sobre su trabajo y escuchara con atención sus explicaciones sobre reparaciones complicadas. Incluso había comenzado a bromear con ella sobre los hábitos perfeccionistas de Diego, comentarios que la hacían sentir incluida en lugar de como una intrusa. Diego encontraba en estas visitas un respiro de la rutina que había definido su vida durante años. La presencia de Valentina añadía una dimensión completamente nueva a su mundo, no solo porque ella representara un escape de sus responsabilidades, sino porque su perspectiva única lo desafiaba a ver su propio trabajo y vida desde ángulos completamente diferentes. Una tarde, mientras Diego explicaba a Valentina el funcionamiento de un motor de alta performance, ella hizo una pregunta que lo detuvo en seco. Le preguntó si alguna vez había considerado expandir el taller, si había soñado con algo más grande que el negocio actual. La pregunta tocó una fibra sensible que Diego había aprendido a ignorar durante años, de enfocarse únicamente en la supervivencia. Por primera vez en mucho tiempo, Diego comenzó a hablar sobre sueños que había enterrado. Su deseo de abrir una academia de mecánica automotriz, donde jóvenes de recursos limitados pudieran aprender un oficio digno. Habló sobre innovaciones que había visualizado, sobre maneras de combinar la tradición artesanal con las nuevas tecnologías automotrices. Valentina escuchaba con una intensidad que sorprendió a Diego. No era la atención cortés que había recibido de otras personas cuando mencionaba sus aspiraciones, sino el interés genuino de alguien que entendía la importancia de tener una visión más grande que las circunstancias actuales. La primera crisis llegó de manera inesperada, como suelen llegar las tormentas que cambian el curso de las vidas. Sofía Mendoza había decidido que era hora de intervenir en lo que consideraba una fase pasajera de comportamiento errático de su mejor amiga. Durante una cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad, rodeadas del murmullo elegante de la alta sociedad, Sofía confrontó directamente a Valentina sobre su aventura con el mecánico. La conversación comenzó con sutileza,
como era característico en su círculo social, pero rápidamente escaló a territorio más directo. Sofía expresó sus preocupaciones sobre la reputación de Valentina, sobre las expectativas del consejo directivo de la empresa familiar y sobre las consecuencias potenciales de una relación que consideraba completamente inapropiada para alguien de la posición de Valentina. Las palabras de Sofía resonaron con todos los miedos que Valentina había estado intentando suprimir. No se trataba solo de juicios superficiales sobre diferencias de clase social. Había implicaciones reales para el imperio empresarial que había heredado. El consejo directivo, compuesto por socios conservadores que habían trabajado con su padre durante décadas, ya había comenzado a hacer preguntas sutiles sobre los cambios en el comportamiento de Valentina. Esa noche, Valentina regresó a su penthouse sintiéndose más confundida que nunca. Desde las ventanas que daban hacia la ciudad, podía ver las luces distantes del barrio donde Diego vivía con su madre. La distancia física entre sus mundos nunca había parecido tan vasta como en ese momento. Mientras tanto, Diego enfrentaba sus propias presiones, aunque de naturaleza diferente. Su madre, Elena, había comenzado a hacer preguntas más directas sobre Valentina y sus intenciones. No por desconfianza hacia la joven, sino por preocupación maternal por su hijo. Elena había visto a Diego ilusionarse pocas veces en su vida adulta y temía que esta situación pudiera terminar lastimándolo profundamente. La sabiduría de Elena provenía de décadas de observar cómo las diferencias sociales y económicas podían complicar incluso las relaciones más genuinas. No era cínica sobre el amor, pero era realista sobre los obstáculos que Diego y Valentina enfrentarían si decidían profundizar su relación. Durante una de sus conversaciones nocturnas habituales, Elena decidió abordar el tema con la honestidad directa que había caracterizado su crianza de Diego. Le habló sobre la importancia de proteger su corazón sin cerrarlo completamente, sobre la diferencia entre ser cauteloso y ser cobarde. Sus palabras llevaban el peso de la experiencia de alguien que había navegado su propia cuota de desafíos relacionales. La tensión comenzó a manifestarse en las interacciones entre Diego y Valentina. Ambos podían sentir las presiones externas afectando la naturalidad que había caracterizado sus encuentros iniciales. Las conversaciones se volvieron más cuidadosas, como si ambos estuvieran midiendo cada palabra para evitar tocar los temas más sensibles sobre sus diferencias. Una tarde, durante una de las visitas de Valentina al taller, la tensión finalmente se manifestó en una conversación directa. Diego, con su honestidad característica, le preguntó sobre las presiones que estaba enfrentando en su mundo. Valentina, por primera vez desde que se conocieron, se mostró evasiva, intentando minimizar la importancia de los comentarios y expectativas de su círculo social. La conversación que siguió fue diferente a todas las anteriores. Por primera vez, hablaron abiertamente sobre las realidades prácticas de sus diferencias. Diego expresó sus preocupaciones sobre si realmente podrían construir algo duradero enfrentando tantas presiones externas. Valentina, sorprendiéndose a sí misma, admitió que por primera vez en su vida se sentía genuinamente aterrorizada de tomar una decisión. Esa noche, ambos se fueron a casa con más preguntas que respuestas. Diego trabajó en el Mustang hasta altas horas, usando el trabajo manual como una forma de procesar sus emociones complejas. Cada pieza que ajustaba, cada tornillo que apretaba, se convertía en una meditación sobre las decisiones que enfrentaba. Valentina pasó la noche en su estudio, rodeada de reportes empresariales que no podía concentrarse en leer. Por primera vez, se cuestionó seriamente si estaba dispuesta a arriesgar la estabilidad que había conocido toda su vida por una relación que, aunque parecía prometedora, enfrentaba obstáculos tan significativos. Los días siguientes trajeron una distancia sutil pero perceptible entre ellos.
Las visitas de Valentina al taller se volvieron menos frecuentes, y cuando ocurrían, ambos parecían más guardados, como si estuvieran protegiendo algo frágil que temían pudiera romperse con demasiada honestidad. La crisis había puesto sobre la mesa todas las realidades que habían estado evitando discutir. Ya no se trataba solo de la atracción mutua o de la fascinación por lo desconocido. Ahora enfrentaban la pregunta fundamental de si estaban dispuestos a luchar por algo que podría costar mucho más de lo que cualquiera de los dos había anticipado inicialmente. La revelación llegó durante una noche particularmente difícil para Diego. Su madre, Elena, había sufrido una recaída en su artritis reumatoide y los costos del tratamiento habían comenzado a ejercer una presión financiera significativa sobre el presupuesto familiar ya ajustado. Diego se encontró trabajando turnos dobles en el taller, aceptando trabajos de emergencia durante las madrugadas para generar los ingresos adicionales necesarios. Valentina notó la ausencia de Diego de inmediato. Después de varios días sin verlo, durante sus horarios habituales de visita al taller, decidió preguntarle a Roberto sobre el paradero de Diego. La respuesta la conmocionó profundamente. Roberto, con la franqueza que había desarrollado hacia ella durante las semanas anteriores, le explicó la situación de Elena y los sacrificios que Diego estaba haciendo para cubrir los gastos médicos. Esa revelación actuó como un catalizador para Valentina. Realizó que mientras ella había estado preocupándose por las presiones sociales de su mundo, Diego estaba enfrentando desafíos mucho más fundamentales y concretos. La diferencia en sus perspectivas sobre los problemas de la vida le mostró no solo la disparidad en sus circunstancias, sino también la profundidad del carácter de Diego. Sin consultarlo con Diego, Valentina tomó una decisión que marcaría un punto de inflexión en su relación. Utilizó sus contactos médicos para organizar que Elena fuera atendida por los mejores especialistas en artritis reumatoide de la ciudad, cubriéndolo todo discretamente a través de una beca médica que hizo parecer un programa de asistencia gubernamental. Cuando Diego descubrió la intervención de Valentina, su reacción no fue la gratitud simple que ella había esperado. Se sintió profundamente incómodo con la idea de aceptar ayuda financiera, sin importar cuán bien intencionada fuera. Su orgullo y su sentido de independencia, valores que había heredado de su padre, entraron en conflicto directo con su gratitud genuina por la mejora en la calidad de vida de su madre. La conversación que tuvieron esa noche en el taller fue una de las más intensas y honestas de su relación. Diego expresó su incomodidad con la dinámica de poder que la diferencia económica creaba entre ellos. No se trataba de orgullo masculino herido, sino de una preocupación genuina sobre si podían construir una relación equitativa cuando sus recursos eran tan dispares. Valentina, por primera vez, se vio forzada a examinar sus propios privilegios desde una perspectiva completamente nueva. Había crecido asumiendo que tener los medios para ayudar a otros era simplemente una responsabilidad social, sin considerar cómo esa capacidad podría afectar la dinámica de sus relaciones personales. La crisis forzó a ambos a articular exactamente qué querían de su relación y qué estaban dispuestos a arriesgar por ella. Diego admitió que había comenzado a enamorarse de Valentina, pero que temía que la diferencia en sus circunstancias hiciera imposible una relación genuinamente igualitaria. Valentina confesó que nunca se había sentido tan auténtica con otra persona, pero que las presiones de su mundo la hacían cuestionar constantemente si estaba tomando las decisiones correctas. Fue Elena quien, desde su experiencia como observadora sabia de la naturaleza humana, ofreció la perspectiva que ambos necesitaban. Durante una visita que Valentina hizo para conocer formalmente a la madre de Diego, Elena habló con ella con una honestidad maternal que Valentina nunca había experimentado.
Elena le dijo que había observado el efecto que Valentina tenía en su hijo, cómo había revivido sueños y aspiraciones que Diego había enterrado bajo las responsabilidades familiares. Pero más importante, le habló sobre cómo había visto a Diego crecer emocionalmente durante las semanas que habían estado conociéndose. La conversación con Elena ayudó a Valentina a entender que el verdadero desafío no era navegar las diferencias sociales o económicas, sino encontrar maneras de construir una relación donde ambos pudieran mantener su dignidad e identidad personal mientras crecían juntos. Diego, por su parte, comenzó a procesar sus propios miedos más profundos. Realizó que su resistencia a aceptar ayuda de Valentina tenía menos que ver con el orgullo y más que ver con el terror de ser vulnerable con alguien que podría tener el poder de lastimarlo profundamente. La resolución llegó durante una caminata nocturna por el mismo centro histórico donde habían tenido su primera cita formal. Esta vez, la conversación fue diferente. Ambos habían procesado sus miedos y estaban listos para enfrentar las realidades de su situación con honestidad completa. Diego le propuso a Valentina que construyeran su relación sobre bases completamente nuevas. En lugar de que ella intentara encajar en su mundo o él en el suyo, crearían un espacio propio donde ambos pudieran ser auténticos sin comprometer sus valores fundamentales. Valentina, sintiéndose más valiente de lo que había estado en años, tomó una decisión que sorprendió incluso a ella misma. Le dijo a Diego que estaba dispuesta a enfrentar cualquier presión social o familiar, porque había encontrado en él algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo: la posibilidad de ser amada por quien realmente era, no por lo que representaba. La decisión de Valentina de priorizar su felicidad personal sobre las expectativas sociales marcó el inicio de la transformación más significativa de su vida adulta. Por primera vez en sus 32 años, comenzó a tomar decisiones basadas en sus propios deseos en lugar de en las expectativas heredadas de su posición social. El primer cambio visible fue en su manera de gestionar el negocio familiar. En lugar de simplemente mantener las tradiciones establecidas por su padre, Valentina comenzó a implementar innovaciones que reflejaban sus propios valores. Introdujo programas de responsabilidad social que incluían becas técnicas para jóvenes de recursos limitados, inspirada directamente por las conversaciones que había tenido con Diego sobre educación y oportunidades. Diego observaba estos cambios con una mezcla de admiración y preocupación. Podía ver que Valentina estaba encontrando su propia voz, pero también temía que estuviera haciendo sacrificios demasiado grandes por su relación. Durante una de sus conversaciones nocturnas en el taller, le expresó estas inquietudes con su honestidad característica. Valentina le aseguró que los cambios que estaba implementando no eran sacrificios, sino descubrimientos de aspectos de sí misma que había mantenido dormidos durante años. La influencia de Diego había actuado como un catalizador, pero las transformaciones eran auténticamente suyas. La reacción del círculo social de Valentina fue predeciblemente negativa. Sofía Mendoza organizó lo que ella llamó una intervención, reuniendo a las amigas más cercanas de Valentina en un almuerzo en el club social más exclusivo de la ciudad. La conversación fue tensa, llena de insinuaciones sobre cómo Valentina estaba destruyendo su futuro por una obsesión pasajera. Sin embargo, Valentina sorprendió a todas al defenderse con una fuerza que nunca había mostrado antes. Les explicó que por primera vez en su vida se sentía completamente auténtica, que había encontrado a alguien que la desafiaba intelectual y emocionalmente de maneras que nunca había experimentado.
La respuesta de sus amigas reveló mucho sobre la naturaleza superficial de muchas de sus relaciones anteriores. Algunas mostraron apoyo genuino, mientras que otras dejaron claro que su amistad había estado condicionada a que Valentina cumpliera con ciertas expectativas sociales. Diego, mientras tanto, estaba experimentando su propia transformación. La relación con Valentina lo había inspirado a retomar sueños que había abandonado años atrás. Comenzó a desarrollar planes concretos para la Academia de Mecánica que había mencionado, investigando sobre programas de financiamiento y estableciendo contactos con instituciones educativas. La madre de Diego, Elena, observaba estos cambios en su hijo con una satisfacción profunda. Había visto a Diego sacrificar tantos aspectos de su juventud por las responsabilidades familiares que presenciar su renovado entusiasmo por el futuro la llenaba de alegría. Elena comenzó a desarrollar un cariño genuino por Valentina, no solo porque hacía feliz a su hijo, sino porque reconocía en ella a una mujer de carácter fuerte que estaba dispuesta a luchar por lo que creía correcto. El proyecto del Mustang de su padre adquirió un nuevo significado para Diego. Ya no era solo una forma de honrar la memoria paterna, sino un símbolo de la posibilidad de combinar tradición con innovación, pasado con futuro. Valentina comenzó a ayudar con aspectos del proyecto que requerían investigación histórica, contribuyendo con su educación y recursos de maneras que complementaban perfectamente las habilidades técnicas de Diego. Trabajar juntos en el Mustang les dio a ambos una nueva dimensión de intimidad. Era un espacio donde sus diferentes trasfondos se combinaban de manera productiva, donde las habilidades de Valentina para la investigación y la planificación se unían con la expertise técnica y la intuición mecánica de Diego. Durante estas sesiones de trabajo conjunto, desarrollaron una comunicación que trascendía las palabras. Diego podía anticipar qué herramienta necesitaría Valentina antes de que ella la pidiera, y Valentina comenzó a entender los matices del trabajo mecánico que le permitían contribuir de maneras cada vez más significativas. El taller mismo comenzó a transformarse. La presencia regular de Valentina había introducido una nueva dinámica entre los trabajadores. Roberto y los otros mecánicos habían desarrollado un respeto genuino por ella, no solo por su educación, sino por su disposición a aprender y su respeto por el trabajo que realizaban. Valentina propuso mejoras en la organización del taller que incrementaron la eficiencia sin comprometer la calidad artesanal que era la marca distintiva del negocio. Estas mejoras no fueron impuestas desde arriba, sino desarrolladas colaborativamente, respetando la experiencia y el conocimiento de cada trabajador. La transformación más profunda, sin embargo, estaba ocurriendo en el nivel emocional. Tanto Diego como Valentina estaban aprendiendo a navegar una relación donde podían ser completamente vulnerables sin temor al juicio. Era una experiencia nueva para ambos. Valentina nunca había tenido una relación donde no sintiera la necesidad de mantener una fachada perfecta, y Diego nunca había experimentado el lujo de compartir sus sueños más profundos sin preocuparse por parecer impracticable o poco realista. La crisis, que pondría a prueba definitivamente la solidez de su relación, llegó desde una dirección completamente inesperada. El Consejo Directivo de Empresas Herrera, liderado por Rodrigo Vázquez, el socio más veterano y conservador de la compañía, había estado monitoreando los cambios en el comportamiento y las decisiones empresariales de Valentina con creciente preocupación. Durante una reunión extraordinaria del Consejo, Vázquez presentó lo que él consideraba evidencia de que Valentina estaba tomando decisiones irresponsables que podrían comprometer el futuro de la empresa. Citó los nuevos programas sociales, los cambios en las políticas de contratación y lo que él percibía como una distracción emocional que estaba afectando su juicio empresarial. La ultimátum fue entregado con la frialdad característica del mundo corporativo.
Valentina tenía que elegir entre mantener su relación con Diego o conservar su posición como CEO de la empresa familiar. El consejo había votado y la decisión era final. Tenía 48 horas para decidir. La noticia llegó a Diego a través de Valentina durante una conversación que ninguno de los dos olvidaría jamás. Sentados en el Mustang ya casi completamente restaurado, Valentina le explicó la situación con una calma que ocultaba la tormenta emocional que estaba experimentando internamente. La reacción inicial de Diego fue exactamente lo que Valentina había temido. Insistió inmediatamente en que ella debía elegir la empresa. Su razonamiento era lógico desde su perspectiva. Ella había trabajado toda su vida para llegar a esa posición, y él no podía ser responsable de que perdiera todo por lo que había luchado. Sin embargo, Valentina sorprendió a Diego con su respuesta. Le dijo que durante las semanas que habían pasado juntos había descubierto aspectos de sí misma que no sabía que existían. Había encontrado una pasión por el trabajo social, un deseo de crear impacto positivo más allá de las ganancias corporativas y una capacidad de amar que había mantenido dormida durante años. La conversación se extendió durante toda la noche. Diego argumentaba desde un lugar de amor, insistiendo en que no podía permitir que Valentina sacrificara su futuro financiero por él. Valentina argumentaba desde un lugar de autodeterminación, explicando que por primera vez en su vida estaba tomando una decisión basada en sus propios valores en lugar de en las expectativas externas. Elena Morales, quien había desarrollado una relación casi maternal con Valentina, ofreció una perspectiva crucial durante una conversación que mantuvo con ambos al día siguiente. Les recordó que las decisiones tomadas desde el miedo raramente conducen a la felicidad a largo plazo, pero que las decisiones tomadas desde el amor y la autenticidad, aunque sean más riesgosas, tienden a crear vidas más satisfactorias. Valentina pasó las últimas 24 horas antes del deadline en una reflexión profunda sobre lo que realmente valoraba en la vida. Visitó los lugares que habían sido significativos durante su relación con Diego: el café donde habían tenido su primera cita, el centro histórico donde habían caminado durante horas y finalmente el taller donde todo había comenzado. Mientras observaba a Diego trabajar en el Mustang, ahora casi completamente restaurado, Valentina tuvo una epifanía sobre la naturaleza del verdadero éxito. Se dio cuenta de que había estado midiendo su valor por estándares que nunca había cuestionado, persiguiendo una versión del éxito que había sido definida por otros. La decisión final de Valentina fue comunicada al consejo directivo en una reunión que se convertiría en legendaria en los círculos empresariales de la ciudad. Con una compostura que impresionó incluso a sus detractores, Valentina presentó su renuncia como CEO, pero simultáneamente anunció su intención de usar su participación accionaria para crear una nueva división de la empresa enfocada en impacto social. Su propuesta era brillante desde el punto de vista legal y estratégico. Como principal accionista individual, tenía el poder de forzar cambios significativos en la dirección de la empresa. En lugar de simplemente renunciar y perder toda influencia, estaba reestructurando su relación con el negocio familiar de una manera que le permitía mantener control sobre sus valores personales. La reacción de Diego cuando se enteró de la decisión fue compleja. Sintió admiración por el coraje de Valentina, pero también una responsabilidad abrumadora por las consecuencias de su elección. Sin embargo, Valentina le dejó claro que había tomado la decisión por sí misma, no por él, y que representaba a quien realmente quería ser en el mundo. Los días siguientes trajeron una mezcla de caos y claridad. Algunos miembros del círculo social de Valentina la abandonaron completamente, mientras que otros expresaron admiración secreta por su coraje. Los medios empresariales
cubrieron la historia como un escándalo, pero también como un ejemplo fascinante de alguien que había elegido la autenticidad sobre la conveniencia. 6 meses después de la decisión que cambió el curso de sus vidas, Valentina y Diego se encontraban trabajando lado a lado en algo completamente nuevo: el Centro de Capacitación Técnica Elena Morales, nombrado en honor a la madre de Diego, quien había fallecido pacíficamente 3 meses atrás, rodeada del amor de su hijo y de Valentina, quien se había convertido en la hija que siempre había deseado. La muerte de Elena había sido un momento de profundo dolor, pero también de claridad final para ambos. Durante sus últimos días, Elena había expresado su alegría por ver cómo su hijo había encontrado no solo el amor, sino también un propósito que combinaba su pasión por la mecánica con su deseo de ayudar a otros. El centro que estaban construyendo era la materialización de todos los sueños que habían compartido durante sus conversaciones en el taller. Valentina había invertido una parte significativa de sus recursos personales en el proyecto, mientras que Diego aportaba su experiencia técnica y su comprensión profunda de las necesidades de la comunidad. El diseño del centro reflejaba la filosofía que había guiado su relación: combinar excelencia técnica con accesibilidad social. Los talleres estaban equipados con herramientas de primera calidad, pero el programa estaba diseñado específicamente para jóvenes de recursos limitados que buscaban una alternativa educativa viable. Diego había descubierto un talento natural para la enseñanza que ni él mismo había sospechado. Su capacidad para comunicar conceptos técnicos complejos de manera simple y accesible, combinada con su paciencia infinita con los estudiantes, lo había convertido en un instructor extraordinario. Valentina había encontrado en la administración del centro una aplicación perfecta de sus habilidades empresariales. Gestionaba las relaciones con patrocinadores, coordinaba con instituciones educativas y desarrollaba programas de seguimiento para garantizar que los graduados encontraran empleo estable después de completar su capacitación. El primer grupo de estudiantes había incluido a jóvenes de diversas edades y trasfondos, unidos por su determinación de aprender un oficio que les proporcionara estabilidad económica y dignidad personal. Las historias de éxito comenzaron a acumularse rápidamente. Estudiantes que habían encontrado empleo en talleres especializados, otros que habían iniciado sus propios negocios y algunos que habían continuado su educación técnica en niveles más avanzados. Roberto, el mecánico veterano del taller original, se había unido al centro como instructor senior, aportando décadas de experiencia práctica. Su incorporación había sido fundamental para establecer la credibilidad del programa dentro de la comunidad de mecánicos profesionales. El Mustang 1967 de su padre había encontrado su lugar perfecto como pieza central del museo pequeño que habían incluido en el centro. No era solo una exhibición, sino una herramienta de enseñanza que Diego usaba para ilustrar la evolución de la tecnología automotriz y la importancia de preservar las técnicas tradicionales mientras se abrazan las innovaciones modernas. La relación entre Valentina y Diego había evolucionado durante estos meses de trabajo conjunto hacia algo más profundo que el romance inicial. Habían desarrollado una sociedad que combinaba amor personal con propósito compartido, creando una dinámica donde cada uno aportaba sus fortalezas únicas mientras crecían juntos hacia objetivos comunes. Las presiones sociales que habían enfrentado inicialmente se habían transformado en una forma diferente de reconocimiento. La historia de su relación y del centro que habían creado juntos había captado la atención de medios especializados en emprendimiento social. Varios artículos habían destacado su proyecto como un ejemplo innovador de cómo combinar inversión privada con impacto social genuino. Sofía Mendoza,
quien había sido la más vocal en su oposición inicial a la relación, había visitado el centro durante su inauguración oficial. Su reacción había sido de sorpresa y admiración genuinas. Por primera vez, había visto a Valentina en su elemento natural, radiando una satisfacción y autenticidad que nunca había observado durante todos sus años de amistad. El éxito del centro había comenzado a atraer la atención de instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales interesadas en replicar el modelo. Valentina y Diego se encontraron en la posición única de poder expandir su impacto mucho más allá de lo que habían imaginado originalmente. Durante una tarde particularmente satisfactoria, mientras observaban a los estudiantes trabajar en sus proyectos finales, Valentina y Diego reflexionaron sobre el camino extraordinario que los había llevado desde aquel primer encuentro en el taller hasta este momento de realización completa. Habían creado algo que era más grande que cualquiera de ellos individualmente, algo que honraba tanto los valores tradicionales del trabajo honesto que Diego había heredado de su padre, como la visión de impacto social que Valentina había desarrollado. Era la síntesis perfecta de sus dos mundos, transformados en algo completamente nuevo. 2 años después de aquel primer encuentro que cambió sus vidas para siempre, Valentina y Diego se encontraban de pie ante el Mustang 1967 completamente restaurado. Ahora, la pieza central del Museo del Centro Elena Morales. La tarde dorada del domingo creaba la atmósfera perfecta para el momento más importante de sus vidas. Diego había pasado semanas planificando este momento, pero cuando finalmente llegó el instante, las palabras que había preparado se desvanecieron. En lugar de un discurso elaborado, simplemente tomó las manos de Valentina y le habló desde el corazón sobre cómo ella había transformado no solo su vida, sino su comprensión completa de lo que era posible cuando dos personas decidían construir algo juntas. La propuesta de matrimonio no ocurrió en un restaurante elegante ni en un destino exótico, sino en el lugar donde habían descubierto su propósito compartido. Diego había diseñado personalmente el anillo, usando técnicas de metalurgia que había aprendido trabajando en automóviles clásicos, creando una pieza única que simbolizaba la fusión de artesanía tradicional con visión moderna que había caracterizado su relación. Valentina había sabido que este momento llegaría, pero cuando finalmente sucedió, se sintió abrumada por la profundidad de sus emociones. Su respuesta fue tan característica de ella como había sido de Diego su propuesta: directa, honesta y completamente auténtica. Le dijo que sí, no solo a casarse con él, sino a continuar construyendo la vida extraordinaria que habían comenzado juntos. La boda, celebrada 6 meses después, reflejó perfectamente la síntesis de sus dos mundos que había definido su relación. La ceremonia tuvo lugar en los jardines del centro de capacitación, decorados con flores cultivadas por los propios estudiantes como parte de un programa de jardinería que habían añadido recientemente. Los invitados incluían una mezcla extraordinaria de personas, desde ex compañeros de clase de Valentina de universidades prestigiosas hasta mecánicos veteranos que habían trabajado con el padre de Diego. Roberto fungió como padrino de bodas, mientras que Sofía Mendoza, quien se había convertido en una de las partidarias más entusiastas del centro, fue la madrina de Valentina. El padre Miguel, quien había bautizado a Diego en la parroquia de su barrio natal, ofició la ceremonia con palabras que hablaron sobre cómo el amor verdadero no solo une a dos personas, sino que las inspira a servir algo más grande que ellas mismas. Su homilía se centró en cómo Valentina y Diego habían demostrado que las diferencias aparentes pueden convertirse en fortalezas complementarias cuando están guiadas por valores compartidos. Durante la recepción,
Los estudiantes del centro presentaron una exposición de sus proyectos más recientes. La exhibición incluía desde motores completamente reconstruidos hasta innovaciones en tecnología automotriz sostenible. Era una demostración tangible del impacto que el amor de Valentina y Diego había tenido en las vidas de cientos de jóvenes. El discurso de Diego durante la recepción se centró en la gratitud. Habló sobre cómo Valentina no solo había cambiado su vida personal, sino que había ayudado a hacer realidad sueños que él había considerado imposibles. Describió cómo el centro se había convertido en un legado viviente del amor de su madre y del trabajo de su padre, multiplicado por la visión y los recursos de Valentina. Valentina, en su discurso, reflexionó sobre cómo había pasado la primera parte de su vida cumpliendo expectativas que otros habían establecido para ella y cómo conocer a Diego le había enseñado la diferencia entre el éxito medido por estándares externos y la satisfacción que viene de vivir de acuerdo con los propios valores. Los años que siguieron a su matrimonio trajeron expansión y profundización tanto de su relación como de su trabajo. El modelo del Centro Elena Morales había sido adoptado en 5 ciudades diferentes, cada uno adaptado a las necesidades específicas de su comunidad local. Valentina y Diego viajaban regularmente para asesorar en el establecimiento de nuevos centros, compartiendo las lecciones que habían aprendido en su experiencia inicial. Su relación personal había evolucionado hacia una sociedad que combinaba pasión romántica con propósito compartido, de maneras que continúan siendo inspiradoras para todos los que los conocen. Habían aprendido a navegar los desafíos inevitables de cualquier matrimonio manteniéndose siempre conectados con los valores fundamentales que los habían unido originalmente. El nacimiento de su primera hija, Elena, nombrada en honor a la madre de Diego, marcó una nueva fase de su vida juntos. Verla crecer en un ambiente donde el trabajo significativo y el amor auténtico eran la norma diaria les recordaba constantemente la importancia de los valores que habían elegido priorizar. Mientras observaban a su hija jugar entre las herramientas del taller que habían establecido en su hogar, Valentina y Diego reflexionaban sobre el camino extraordinario que los había llevado desde aquel primer encuentro hasta este momento de plenitud completa. Su historia se había convertido en algo más que un romance. Era una demostración de cómo el amor auténtico puede catalizar transformaciones que se extienden mucho más allá de las 2 personas involucradas. Habían probado que cuando las diferencias se abordan con respeto mutuo y propósito compartido, pueden convertirse en la base de algo verdaderamente extraordinario. El Porsche plateado que había iniciado todo seguía funcionando perfectamente, un recordatorio diario de cómo un momento de desafío y oportunidad puede cambiar el curso completo de una vida. Pero más importante, había llegado a simbolizar algo fundamental sobre el amor verdadero, que florece no cuando las diferencias se ignoran, sino cuando se abrazan y se transforman en fortalezas compartidas. Su legado continuaba creciendo con cada estudiante que se graduaba del centro, con cada vida que se transformaba a través del acceso a educación técnica de calidad y con cada demostración de que el amor combinado con propósito puede crear cambios que trascienden cualquier limitación aparente. En el final, la historia de Valentina y Diego no era solo sobre 2 personas que se enamoraron a pesar de sus diferencias, sino sobre 2 almas que descubrieron que cuando el amor verdadero se combina con valores compartidos y trabajo significativo, las posibilidades son verdaderamente infinitas. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Me encanta conocerlos.